está la muestra de que fue una situación traumática, una situación difícil. Por eso me identifico mucho con el páramo cuando veo eso, porque creo que en el fondo yo también he sentido lo que es ser devastado. Yo creo que en algún tiempo quizás también devasté y después sentir lo que es estar también devastado. Eh, Creo que es una similitud o una analogía muy identificativa con el páramo. Y esto surgió a partir de una imagen que fue una pisada. Pero pues casualmente no fue tanto la pisada de la mina con la que perdí el pie, sino de la imagen de una pisada a un frailejón, a un espelete. Imagínense en ese paisaje hace 14 años como andaba manchado de sangre, güey. Las hojas de los frailejones, uno pasaba y pillaba las manchas de sangre de la gente herida. Yo todavía me aterro de pensar que yo dormí entre toda esa cantidad de frailejones, güey. Ahí dormía yo. Y uno dice, vean, todo lo que hay ahí para allá, todo lo que hay ahí para allá. Y ahí dormíamos nosotros, man. Y allí están las bodegas de Alto Caicedo. No sé si ya las pintarían. Las bodegas eran dos caseticas ahí a la orilla de la carretera. Pero entonces se dejaba mensajes uno. Entonces la guerrilla decía, escribía, chulos hijueputas, los vamos a matar frente tal. Y uno llegaba ahí y también les dejaba su mensaje. Guerrilleros hijueputas, entréguese, nos los matamos. Era un mensaje de violencia así por mensajes de texto. En ese tiempo no habían celulares, esos eran los mensajes de texto. No llegaba y escribía en la pared de las caseticas, escribía, bueno hijueputas, nos vemos para matarnos y tal. Era re cruda la vuelta. Ya a pensar ahorita a esta altura yo en esas vainas digo, ¿cómo fue posible? Pero bueno, así fue. Claro, y era este valle era una vaina bellísima porque todo esto era camello de nosotros. Imagínense esta zona caminándola todos los días por diferentes lados. Estamos recogiendo toda mi ruta pues de combate, marica, por acá, aquí para arriba. Ese era uno de los puntos más riesgosos de este batallón. Yo me acuerdo que era como de donde venían casi siempre los ataques en esos cerros de allá. Y ese cerro que se da al fondo se llama Cerro Piedras. Y a nosotros nos tocó subir a colonizarlo precisamente para evitar que vinieran esos ataques de la montaña hacia acá. Me acuerdo mucho que este era uno de los puntos más peligrosos que tenía este lugar en esa época. Estos eran los primeros carros que entraron por acá a traer alimentación, traían los morteros. Subíamos por toda la ruta que subimos nosotros hoy, pero pues en ese tiempo eso estaba picho de guerrilla, entonces estos carros chupaban bala como un berraco.
bacano. Pues por lo general de donde nos daban bala todos los días. Eso era un día en el páramo del Sumapaz. Cuando se ponía muy grave la vaina, entonces era este animal el que nos defendía. Uno cogía esta vuelta, entonces la direccionaba hacia donde iba a disparar, le ponía la granada en la boca y eso alcanzaba hasta allá, hasta el final de donde se ven esos cerros. Por allá, por ese lado, veía uno cómo explotaba la granada. No fue solamente una guerra con enemigos, sino una guerra conmigo mismo. Un día acá en esos días era demasiado complejo. Era no solamente enfrentarse a la guerrilla, sino enfrentarse a la soledad, a la tristeza, a la angustia, al miedo, al dolor, al aburrimiento, a la ansiedad absoluta de querer salir corriendo de aquí y no volver nunca más. Cuando yo pisé la mina, lo recuerdo muy bien. Y por eso viene toda la historia desde una pisada. Porque yo podría ser otro y pensar en mí y esa imagen podría ser una pierna pisando una mina antipersonal. Déjelo ahí en la sombra, déjelo ahí en la sombra. Espere, no. Recuerdo mucho que ese día la angustia era absoluta porque ese día estaba viendo a uno de mis mejores amigos muerto, ¿sí? Habían gritos, había sangre, habían explosiones, habían balas, habían más explosiones, habían más heridos, ¿no? Y me acuerdo mucho que yo, a diferencia de todos, decía, calma, pues igual si ya tocó. Cuando me acuerdo de ese momento, siento una paz conmigo que fue como había hecho un buen trabajo antes de que todo esto pasara, porque entregué todo. De hecho, pues esto pasó porque entregué todo. Y pienso que esa misma tensión de verme después sin una parte del cuerpo me retó. Personal de oficiales, suboficiales y soldados del Batallón de Sanidad, soldado José María Hernández. Son ellos quienes han ofrendado parte de su integridad física en cumplimiento de su deber para el glorioso Ejército Nacional, en defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio. Entre estos héroes se encuentra la escolta del bloque, el señor Cabo Primero Eduardo Orlando Ávila Ramírez. Volver hoy y ver que todo está así de paz, de tranquilidad, de escucharlo y de no tener una percepción de guerra como antes, diferente totalmente, mucho mejor. Volví al páramo. Yo veo la tierra como tan afectada por todo este rollo de la violencia, que también veo que puede ser posible dejar un mensaje para que el que lo vea también piense un poquito en el daño que hacen cuando llega un ecosistema y
y no piensa en lo que va a pisar, sino se para y le importa un carajo. Pienso que ahí nació la necesidad o el compromiso de contar esta historia. Pensar que todo esto me lo caminé. Y bueno, y ahora lo vuelvo a caminar sin una pierna, pero lo vuelvo a caminar, ¿no? ¿La derecha? La derecha, sí. A nivel transtibial. Bueno, la amputación realmente fue a nivel del tobillo. Pero pues por toda esta huevonada de que le echan materia fecal y todo eso. Le iba dando Entonces gangrena. el hueso generó un hongo, una bacteria, La gangrena. que generó osteomielitis y tuvieron que seguir cortando, hasta que ya controlaron la infección y me quedó el pie ahí. Pero pues afortunadamente salvaron la rodilla, que era la preocupación. Ujú. Yo volví a saltar.